Esta es la fachada del templo allá en San Juan de Dios. Hoy día está el templo, pero no es parte de la iglesia congregacional. Ahí en los años 80, como no habían pastores, lo dieron en préstamo a otro pastor, él formó su congregación, y cuando vino el cambio de leyes, ¿verdad?, él registró el templo bajo el grupo que él tenía, ¿verdad?, y como la ley establecía que no, el que registra el bien inmueble, pues es el que tiene los derechos, y se pierde ese templo, ¿no? ¿Perdón? No, es de corte carismático. Este es el templo, miren qué hermoso, en Chihuahua. El templo de la Trinidad en Chihuahua. Muy, muy bello. Y este pequeñito templo todavía está. No me acuerdo, está en un parque, en una de las avenidas principales del centro de Guadalajara, y está así rodeado de edificios. Por un lado una iglesia católica grandísima, y por otro lado otro edificio de la iglesia católica, y ahí está en medio esa capillita, que no, este templo, la iglesia congregacional, lo cedió a la iglesia presbiteriana en un acuerdo. Y se quedó. ¿Sí? Así que estos son tres de esos templos históricos, ¿verdad? El primero que se abre es luego en Chihuahua, y el Divino Redentor, que ahí lo vimos, ¿verdad?, en 1893. Este es el Divino Redentor. Es una pequeña capilla, muy, muy pequeña. No, realmente no se puede hacer mucho porque, pues, como es un edificio histórico, en el centro histórico, pues no se puede modificar nada, ¿no? Pues expandir o crecer, pues queda ahí como una capillita, y la iglesia presbiteriana lo administra. Preguntas. Okay. ¿Qué diferencia hay entre nosotros, los metodistas, y los presbiterianos? Buena pregunta, hermana Ceni. No sé si pueda responderla así muy claramente, a ver si no le enredo más. Por un lado, hay diferencias en la forma de administrar la iglesia, ¿sí? El término congregacional describe la forma como se administra la iglesia. ¿Cuál es la autoridad? La congregación. De ahí viene el término congregacional, ¿sí? En ese sentido amplio, el término congregacional tiene dos usos. Un uso amplio que describe una forma de gobierno, o sea que la congregación es la autoridad, ¿sí? Esa forma de gobierno no es privativa de la iglesia congregacional, sino los bautistas, los discípulos, varias iglesias tienen esa forma de gobierno, donde la congregación es la que decide sobre los asuntos. Y hay otro uso del término congregacional que es en un sentido restringido, que tiene que ver con una iglesia, ¿verdad?, que es la historia que hemos visto, que surge ¿en dónde? En Inglaterra, ¿verdad? Entonces, un término que puede tener un sentido amplio, describe la forma de gobierno, y un sentido más restringido, que habla de una denominación. ¿Sí? ¿Me explico? Ok. Entonces, con los presbiterianos y con los metodistas tenemos básicamente dos tipos de diferencias. Una, la forma de gobierno. Los presbiterianos se rigen por tribunales.
La autoridad de la iglesia no es la congregación, sino el consistorio, ¿sí? Es el grupo de líderes. Si bien hay reuniones congregacionales, pero el que decide por la iglesia es el consistorio, y luego, ¿verdad?, hay otro cuerpo mayor que es el presbiterio, y después del presbiterio está el sínodo, y del sínodo la asamblea general. Son ciertos tribunales. Cada tribunal tiene un área de jurisdicción. Entonces, la forma de gobierno con la iglesia presbiteriana es distinta. La iglesia metodista es una iglesia de gobierno episcopal. Tiene obispos, y los obispos son los que administran sobre la iglesia. Tienen su junta de gobierno la iglesia local, no recuerdo ahorita el nombre. Cintia, ¿te acuerdas? Pero la autoridad recae en el obispo, ¿sí? Entonces, una es congregacional, la otra es a través de tribunales y otra es un gobierno episcopal. Entonces, hay una diferencia administrativa. Y teológicamente hay diferencias, ¿sí? Pero ojo, ¿sí? Ya hablamos de diferencias administrativas, ¿verdad? Pero su forma de administrar, su teología. Aquí, la iglesia presbiteriana y la iglesia congregacional se definen como iglesias reformadas, que tienen una teología común, ¿sí? ¿Cuál es el documento que expresa ese sistema teológico? Se conoce como la Confesión de Fe de Westminster. La Iglesia Congregacional modificó la Confesión de Fe de Westminster. La Confesión de Fe de Westminster se redacta en 1846. No, ¿sí? Ahorita con las fechas, 1846, Víctor. Bueno, ahorita checo esto. La Confesión de Fe de Westminster. Y en 1848 la Iglesia Congregacional hace una modificación a esa confesión para adaptarlo a la forma de gobierno, ¿sí? Y esa adaptación se conoce como Plataforma de Cambridge. Y fue el documento que rigió. No, no es 1846, es 1746 y 1748. Porque rige de 1748 hasta casi fines del siglo XIX dentro de la Iglesia Congregacional. Entonces, hermana Zeni, teológicamente la Iglesia Presbiteriana y la Iglesia Congregacional están muy cerca, porque el documento que expresó su fe es muy común, ¿sí? En un lado se conoce como la Confesión de Fe de Westminster, en el otro lado como la Plataforma de Cambridge, el sistema de gobierno. Y esa forma, esa declaración doctrinal de las iglesias reformadas se conoce como la teología del pacto, ¿sí? Así se le conoce, la teología del pacto. ¿Perdón? 1646, gracias. Ahí, cheque, 100 años. 1646, gracias. Bien, la teología del metodismo es diferente, porque esta teología sigue a Calvino. En el metodismo se sigue la enseñanza de Wesley, de Juan Wesley, ¿sí? Entonces, no quiero meterme ahorita en todas esas diferencias, pero uno básicamente tiene que ver con 5 temas, ¿verdad?
la soberanía de Dios